Nunca pensé que acabaría siendo ese tipo de persona que empieza a ignorar a la persona que quiere, solo para proteger un poco su propia paz. O sea, ¿qué clase de novia hace algo así? Pero luego vuelves a pensarlo. ¿Qué se supone que haces cuando cada conversación termina convirtiéndose poco a poco en el mismo bucle agotador sobre el dinero, el agobio y cosas que tú no puedes arreglar? Y lo peor de todo es, ¿qué pasa si cuanto más habla él, menos lo respetas? Y empiezas a preguntarte si te estás convirtiendo en la mala dentro de tu propia relación. Recuerdo perfectamente el momento exacto en el que me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado. No fue una pelea grande ni dramática. No hubo gritos, no hubo portazos. Fue algo pequeño, casi invisible. Estábamos sentados uno frente al otro en una cafetería pequeña que nos encantaba a los dos, de esas con luces amarillas suaves y ese murmullo bajo de las conversaciones mezclándose de fondo. Él removía el café sin ganas, sin mirarme siquiera, y entonces volvió a decirlo. Joder, odio estar sin €1. Ahí estaba. Esa frase. Otra vez. Ni siquiera reaccioné al principio. Me quedé ahí sentada, mirando cómo la cucharilla chocaba contra el vaso. Sentía el pecho pesado. No enfado, no tristeza, solo cansancio. Porque ya había escuchado exactamente esa misma frase, o alguna versión muy parecida, decenas de veces. Ojalá tuviera pasta para esto. Eso me lo compraría si no estuviera tan tieso. Me muero de hambre. Ahora mismo no me puedo permitir nada. Al principio de la relación, cuando decía cosas así, yo me inclinaba hacia él. Bajaba la voz, sonreía con dulzura y le decía cosas como, no pasa nada, ya saldrás adelante. O, tranquilo, esto se va a arreglar. Y lo decía de verdad lo sentía, porque me gustaba. No, si soy completamente sincera, me gustaba muchísimo. Al principio era detallista, generoso incluso. Le encantaba invitarme a cenar, sorprenderme con cualquier tontería rica para merendar, dar los planes sin dudar. Y yo siempre le decía que no hacía falta. Se lo repetía una y otra vez, que no estaba con él por dinero. Estoy aquí porque me gustas tú. Recuerdo haberle dicho una vez, riéndome mientras le empujaba un regalo de vuelta. No por lo que puedas comprar. Él solo sonrió y me dijo, ya lo sé, pero me apetece hacerlo. Y en ese momento parecía bonito. Pero en algún punto del camino, esa dulzura empezó a sentirse distinta. Porque cada vez que gastaba dinero, era como si en segundo plano empezara una cuenta atrás. Y cuando ese dinero se acababa, las quejas volvían más fuertes, más frecuentes, como un reloj. De vuelta en aquella cafetería, asentí un poco, forzando una sonrisa pequeña. Ya, es una mierda. Pero por dentro, algo se me retorció. Porque una parte de mí quería decirle, pues deja de gastar tanto. Deja de comprar cosas que no te puedes permitir. Deja de actuar como si esto fuera algo que simplemente te pasa, en vez de algo que también eliges. Pero no dije nada. Me quedé callada. Y ese silencio empezó a convertirse en mi respuesta por defecto. Al principio me dije a mí misma que solo estaba siendo paciente. Que las relaciones requieren comprensión. Que todo el mundo necesita desahogarse a veces. Pero esto no se sentía como un desahogo puntual. Se sentía constante, incesante. Y cuanto más lo repetía, más empezaba yo a fijarme en otras cosas, como en lo poco que decía gracias, si yo no se lo hacía notar. Sí, esa parte aún me escuece un poco cuando la recuerdo, porque ayudar no me molestaba. De verdad que no. Había días en los que pagaba yo la comida de los dos sin pensarlo.
Le compraba alguna tontería pequeña solo para verlo sonreír. Incluso le mandé dinero. Más veces de las que me gustaría admitir. 7 veces. 7. Recuerdo contarlas una noche, tumbada en la cama, mirando el techo, mientras la pantalla del móvil se apagaba poco a poco en mi mano. 7 veces le había hecho un bizum al hombre que se suponía que era mi novio, y darme cuenta de eso me dejó el estómago del revés. Porque ya no se sentía como si yo fuera la novia. Se sentía como si me hubiera convertido en la que tira del carro, la que sostiene todo. Y odié ese pensamiento. No porque tenga nada de malo ayudar a tu pareja, sino porque no se sentía equilibrado, no se sentía mutuo, no se sentía bien. Y creo que fue ahí cuando el respeto empezó a resbalarse, despacio, en silencio, como arena entre los dedos. Él llevaba 2 meses en paro por aquel entonces. 2 meses en los que yo iba a trabajar, enlazando 2 curros para llegar al alquiler, a las facturas, a todo. 2 meses en los que él hablaba de lo mal que estaba todo, pero sin cambiar realmente nada. Y yo intenté ser comprensiva. De verdad que lo intenté. Pero hay una diferencia entre pasarlo mal y quedarse estancado. Y lo que le empeoraba todo era que ni siquiera vivíamos juntos. No compartíamos gastos. No había una razón real para que yo estuviera tan metida en su situación económica. Y aún así, lo estaba. Emocionalmente, mentalmente y a veces económicamente. Empecé a darme cuenta de cómo me hacían sentir sus palabras. No me despertaban empatía, ni ganas de apoyarlo, solo agotamiento. Cada queja era como un peso más sobre mis hombros, como si me entregara un problema que yo no podía resolver, y aún así esperara que hiciera algo con él. Y la verdad es que no podía. No soy rica. No tengo dinero escondido en ninguna parte. Solo soy una chica intentando sobrevivir, trabajando en 2 sitios, pagando su alquiler, gestionando su propia vida. Así que cada vez que se quejaba, no era solo que me molestara, es que me hacía sentir culpable, porque no podía arreglarlo y tampoco quería hacerlo. Y ese pensamiento me hacía sentir como una persona horrible. Así que en vez de enfrentarlo, empecé a hacer otra cosa. Empecé a ignorarlo. No del todo. Pero cada vez que la conversación giraba hacia el dinero, me cerraba. Me mandaba un mensaje tipo: estoy tan pelado ahora mismo que me deprime. Y yo simplemente no contestaba. O cambiaba de tema. O le daba la respuesta más corta y neutra posible. Ya. Vaya putada. Podía sentir la distancia creciendo. Y una parte de mí sabía que no era la manera correcta de manejarlo. Pero no sabía qué otra cosa hacer. Porque, ¿cómo le dices a alguien que te importa que la forma en que habla está haciendo que poco a poco pierdas el respeto por él? ¿Cómo dices, no quiero seguir oyendo tus problemas, sin sonar fría, desagradecida o egoísta? Y lo peor, empecé a temer nuestras conversaciones. Cada notificación suya me provocaba un pequeño pico de ansiedad. ¿Qué será ahora? ¿Otra queja? ¿Otra indirecta? ¿Otra forma de pedir ayuda sin pedirla de frente? Odiaba esa sensación, porque no era así como yo quería ser en una relación. Yo quería sentirme segura, cómoda, conectada. No. Agotada. No. Irritada. No. Alejándome en silencio. La semana que viene empieza en un trabajo nuevo y yo no dejo de repetirme: quizá todo cambie, quizá esta fase termine, quizá no tenga que decir nada, pero en el fondo no creo que sea verdad, porque esto no se siente como una situación temporal, se siente como un patrón, y los patrones no desaparecen así porque sí, se repiten, y me da miedo que si no digo algo ahora, un día me despierte y me dé cuenta de que ya me he ido de esta relación por dentro.
Y no quiero eso, pero tampoco sé cómo arreglar esto sin empeorarlo todo. La cuestión es que seguía diciéndome que estaba exagerando, que quizá estaba siendo demasiado dura, demasiado fría, demasiado poco comprensiva. Quiere decir, todo el mundo pasa por malas rachas, ¿no? Todo el mundo se queja. Todo el mundo tiene momentos en los que se siente atascado. Entonces, ¿quién era yo para juzgarlo por eso? Pero cuanto más intentaba callar esa voz en mi cabeza, más fuerte se hacía otra, la que no dejaba de susurrar. Esto no es solo a veces, es todos los días. Llegó a un punto en el que podía preverlo, como un reloj. Estábamos hablando por mensajes con normalidad. Memes, tonterías, el típico ¿qué haces? Y de repente, sin aviso, el tono cambiaba. Acabo de mirar la cuenta. Otra vez estoy prácticamente a cero. Oh. Ojalá pudiera llevarte a algún sitio chulo, pero estoy más tieso que una mojama. O la frase que empezó a irritarme más que ninguna. Te compraría esto si tuviera dinero. Esa siempre me golpeaba de otra manera, porque en la superficie sonaba dulce. Como si quisiera hacer algo bonito por mí, pero por debajo se sentía culpa, como si me estuviera recordando lo que él no podía hacer para que yo diera un paso adelante y lo hiciera por él. Y odiaba esa sensación, odiaba quedarme mirando esos mensajes, sintiendo esa mezcla rara de frustración y obligación retorciéndose dentro del pecho, porque yo nunca le pedí esas cosas. Nunca necesité que se gastara dinero en mí, pero de algún modo todo terminaba volviendo a lo mismo. El dinero. La falta de dinero. Las quejas por el dinero. Y luego, esa presión sutil que llegaba después. Recuerdo una noche en concreto. Acababa de volver del trabajo, de mi segundo turno del día. Me dolían los pies, me martilleaba la cabeza y lo único que quería era ducharme y caer rendida en la cama. El móvil vibró. Era él. No he comido en todo el día. Me quedé mirando el mensaje un segundo. Entonces entró otro. Estoy literalmente muerto de hambre. Y luego, odio no tener ni un euro. Cerré los ojos. Podía sentir cómo iba subiendo dentro de mí. La irritación, el agotamiento, el peso de todo aplastándome, porque sabía perfectamente hacia dónde iba aquello, no de forma directa. Él nunca pedía nada directamente, pero siempre estaba implícito. Me senté en el borde de la cama, todavía con la ropa del trabajo, el bolso resbalándome del hombro, y me quedé ahí, inmóvil. Porque una parte de mí quería ayudar. Claro que sí. Era mi novia. Pero otra parte de mí, una mucho más fuerte ya, gritaba. ¿Por qué es esto responsabilidad tuya? ¿Por qué eres tú la que tiene que resolverlo? ¿Por qué siempre acaba cayendo sobre ti? Volví a coger el móvil, con el pulgar suspendido sobre la pantalla. Y entonces lo hice. Le mandé dinero. Otra vez. La séptima vez. En el momento en que pulsé enviar, sentí que algo se rompía dentro de mí. No de forma dramática, no como una rotura ruidosa, solo un cambio silencioso, como si se accionara un interruptor. Porque en lugar de sentirme bien por ayudarlo, me sentí resentida. Le dejé caer de espaldas en la cama, mirando al techo, con el pecho tenso y la mandíbula apretada. Y el pensamiento que se me vino a la cabeza me hizo sentir fatal. Esto ya no parece una relación. Parece una responsabilidad. Me odié por pensar eso, pero ya no pude dejar de pensarlo. Después de aquella noche, las cosas cambiaron. No por fuera. Seguíamos hablando. Seguíamos viéndonos. Seguíamos actuando como una pareja, pero dentro de mí algo se había endurecido y empecé a fijarme en cosas a las que antes no había prestado atención, como en la facilidad con la que se quejaba y lo poco que actuaba, como hablaba de dinero constantemente, pero seguía gastándolo igual cuando lo tenía, cómo se apoyaba emocionalmente en mí,
sin darse cuenta realmente de todo lo que yo ya llevaba encima por mi cuenta. Y quizá la realización más dura de todas, estaba empezando a perder el respeto por él. No quería. Dios, no quería. Porque el respeto no es algo que puedas simplemente obligarte a recuperar cuando empieza a irse. O existe o no existe. Y cuando empieza a desaparecer, todo lo demás va detrás. La atracción, la paciencia, la comprensión. Todo. Empecé a alejarme más, no de forma evidente, sino en pequeños gestos silenciosos. Dejé de hacer tantas preguntas, dejé de implicarme tanto cuando hablaba, dejé de tranquilizarla y desde luego dejé de ofrecer ayuda. Si se quejaba, yo respondía con algo corto. Si dejaba caer que necesitaba algo, fingía no darme cuenta. Y cada vez que hacía eso, notaba una punzada de culpa, porque sabía que no estaba siendo del todo honesta. Estaba evitando la conversación real, la conversación que hacía falta tener. Pero me aterraba, porque no sabía cómo decirlo sin hacerle daño. ¿Cómo le dices a alguien: tus quejas constantes me están alejando? ¿Cómo le dices: siento que me estás metiendo presión para que resuelva tus problemas? ¿Cómo admites: estoy empezando a perderte el respeto? Esas no son cosas pequeñas, no son cosas fáciles. Son ese tipo de palabras que pueden romper algo para siempre. Y yo seguía pensando, quizá no tenga que decirlas, quizá las cosas se arreglen solas. Quizá su nuevo trabajo cambie todo. Empieza la semana que viene. Él está ilusionado y yo también, de alguna manera. Porque sigo queriendo creer que este va a ser el punto de inflexión. Que cuando vuelva a tener ingresos estables, se acabarán las quejas, desaparecerá la presión y podremos simplemente volver a ser como antes. Pero hay una vocecita silenciosa al fondo de mi cabeza que no me deja creerlo del todo. Porque esto ya no va solo de dinero, va de hábitos, de mentalidad, de cómo gestiona el estrés, de cómo se comunica y de cómo todo eso me afecta a mí. Aunque vuelva a cobrar, ¿qué pasará la próxima vez que se quede corto de dinero? ¿Qué pasará la próxima vez que algo le salga mal? ¿Volverá todo otra vez? ¿Y entonces qué? ¿Sigo ignorándolo? ¿Sigo mandándole dinero? ¿Sigo fingiendo que estoy bien? He ensayado conversaciones en mi cabeza, diferentes versiones, diferentes tonos, intentando encontrar la forma perfecta de decirlo. Algo suave, pero claro, honesto, pero no hiriente, firme, pero no frío. Pero cada versión que se me ocurre sigue pareciendo capaz de salir mal, de convertirse en una discusión, o de hacerle sentir que no me importa, o peor aún, de hacerle darse cuenta de cuánto han cambiado mis sentimientos. Y no sé si estoy preparada para eso. Porque una vez que dices algo así en voz alta, ya no puedes retirarlo. No dejaba de darle vueltas a esas conversaciones en mi cabeza, como un disco rayado, intentando encontrar la combinación exacta de palabras que no le hiciera daño, pero que siguiera siendo sincera. Pero la verdad que yo seguía evitando era esta. No existe una forma perfecta de decir algo incómodo. Llega un punto en el que o lo dices o destruyes poco a poco la relación quedándote callada. Y creo que en el fondo sabía perfectamente cuál de las dos opciones llevaba tiempo eligiendo yo. Silencio. Evasion. Distancia. Todo estalló unos días antes de que empezaran el trabajo nuevo. Estábamos hablando por teléfono aquella noche. Yo estaba tumbada en la cama, mirando otra vez el techo. Qué curioso que siempre acabara así cuando todo me pesaba demasiado. Él hablaba de su primer día, de la ropa que quizás se pondría, de lo nervioso que estaba. Y por un momento pareció normal, ligero, fácil. Casi se me olvidó todo, hasta que lo dijo. Es que ojalá tuviera algo de dinero ahora.
Me sentiría mucho mejor para empezar el curro. Otra vez, ese mismo tono, ese mismo peso por debajo de las palabras. Y algo dentro de mí simplemente no pudo más. No respondí enseguida. Hubo una pausa larga en la llamada y podía oír su respiración suave, esperando. Y por primera vez en semanas, no intenté arreglarlo con palabras bonitas. No le dije, no pasa nada. No le dije, ya verás cómo sale bien. Simplemente dije la verdad. No creo que puedas seguir teniendo conversaciones así sobre tus problemas de dinero. El silencio que vino después se sintió pesado, distinto. Él no respondió de inmediato y noté cómo se me aceleraba el corazón, como si acabara de saltar desde un sitio muy alto y estuviera esperando el golpe. ¿Qué quieres decir?, preguntó al final. Su voz no sonaba enfadada, solo confundida. Y de algún modo, eso lo hizo más difícil. Tragué saliva, incorporándome un poco, apretando con los dedos el borde de la manta. Quiero decir que sale mucho el tema, dije despacio. Y entiendo que lo has pasado mal, de verdad que sí. Pero no sé cómo ayudarte. Y cuando lo sacas una y otra vez, me hace sentir incómoda. Ya está, lo había dicho. No de la mejor manera, no de la manera más bonita, pero sí con honestidad. Otra pausa, más larga esta vez. Entonces, ¿no quieres que te hable de mis problemas?, preguntó. Y ahí estaba ese giro, esa interpretación que tanto miedo me daba. No, dije enseguida con el pecho tensándose. No estoy diciendo eso. Pero lo estaba diciendo. Vacilé. Porque la verdad era que no quería seguir oyendo sobre este problema en concreto. No así, no de esta manera. Quiero que hables conmigo, continué, escogiendo las palabras con cuidado. Solo que no así, no constantemente, no de una forma que me haga sentir que se supone que yo tengo que hacer algo al respecto. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire y por un segundo pensé que quizá lo había entendido, pero entonces soltó una risa pequeña, no una risa feliz. O sea que ya ni siquiera puedo desahogarme con mi novia. Y en ese instante la tensión se rompió. No he dicho eso, respondí, con la voz más cortante de lo que quería. Pues es a lo que suena, replicó él. Cerré los ojos. Esto era exactamente lo que había estado temiendo. He estado ahí contigo, siguió, y ya se notaba un borde de frustración en su tono. Te cuento lo que me pasa, cómo me siento, y ahora me dices que es demasiado. No es que sea demasiado, dije, intentando mantener la calma, aunque sentía otra vez la presión cerrándome el pecho. Es la forma en la que pasa, es constante, y me hace sentir que me frené. Porque la siguiente parte era la peligrosa. Como si esperaras que lo arreglara yo. Como si me estuvieras pidiendo dinero sin pedírmelo. Como si estuviera cargando con algo que no es mío. Solté el aire lentamente. Me hace sentir presionada. Terminé. Silencio. Y entonces, más bajo esta vez, dijo: yo nunca te he pedido nada. Eso me golpeó, porque técnicamente tenía razón. Nunca me pidió nada de forma directa, pero los dos sabíamos que esa no era toda la verdad. No, dije en voz baja, no me lo pediste. Hice una pausa, pero tampoco hacía falta. Otro silencio. Esta vez no discutió, y de algún modo eso lo volvió todo más pesado. No sabía que te sentías así, dijo al cabo de un rato. Su voz había cambiado, menos a la defensiva, más lejana. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa. No quería decirlo así, admití. No quería que esto acabara en una discusión. Ya lo es,
dijo él en voz baja. Eso me cayó más fuerte de lo que esperaba, porque no estaba gritando, no me estaba acusando, solo lo estaba diciendo. Y durante un momento, ninguno de los dos habló. Podía oír un ruido de fondo muy tenue de su lado. Igual una tele, igual solo estática. Pero se sentía como si estuviéramos a kilómetros de distancia. Pensaba que lo entendías, dijo al final. ¿Entender qué? Pregunté. Que simplemente estoy pasando una mala época. Sí lo entiendo, dije. De verdad que sí. Entonces, ¿por qué parece que me estás apartando? Esa pregunta me dolió más que cualquier otra cosa que hubiera dicho, porque no tenía una respuesta limpia. No lo estaba apartando por estar pasándolo mal. Me estaba alejando por cómo manejaba ese mal momento, por cómo me estaba afectando a mí, por cómo me estaba empezando a sentir dentro de la relación. Pero ¿cómo explicas todo eso sin sonar como si lo estuvieras culpando por sus propios problemas? No intento apartarte, dije, aunque una parte de mí sabía que eso no era del todo cierto. Solo necesito que las cosas se sientan un poco más equilibradas. No respondió enseguida, y cuando por fin lo hizo, su voz sonó casi plana. Vale, solo eso. Vale. Sin discusión, sin conversación, solo vale. Y de algún modo, esa única palabra se sintió como una puerta cerrándose despacio entre los dos. Terminamos la llamada poco después, sin solución, sin consuelo, solo distancia. Y aquella noche, tumbada otra vez en la cama, mirando el mismo techo, sentí algo que todavía no me había permitido sentir del todo: miedo. No a perderlo a él, sino a lo que ya habíamos empezado a perder. Porque a veces no es un gran momento lo que rompe una relación, es una serie de momentos pequeños, cambios silenciosos, sentimientos no dichos, cosas que intentas ignorar hasta que ya no puedes más. Y no podía dejar de pensar. ¿Acababa de arreglar algo que necesitaba ser dicho? ¿O acababa de romper algo que ya no se puede recomponer? Sigo intentando entender todo esto. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres seguir escuchando mi historia, suscríbete.